muy importantes en los cuales celebramos el día de hoy viernes y el día domingo, ¿sí? Hoy celebramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el día domingo estaremos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En la muerte, el Señor Jesucristo derramó todo su amor hacia la humanidad. Y en la resurrección, Dios le dio el poder a la iglesia de Jesucristo. Por eso decía Pablo, si Cristo no ha resucitado, en vano predicamos, en vano resulta nuestra predicación y vana es nuestra fe. La resurrección es un acontecimiento glorioso en el cual nosotros estamos hoy como hijos de Dios celebrando este gran acontecimiento, ¿sí? Este no es un tiempo de tristeza, este es un tiempo de celebración, porque fue donde Dios le dio la victoria a la humanidad, ¿sí? ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta noche? Amén. Así que vamos a entrar al tema en esta noche. Vamos a hablar acerca de los triunfos de Jesús en el Calvario. Jesús nos dio ciertos triunfos en el Calvario, ¿sí? La cruz para la humanidad y para los que clavaron a Jesús en la cruz del Calvario, la cruz significaba una derrota, significaba vergüenza, ¿sí? Significaba que Cristo había fracasado, ¿sí? Pero en la cruz hubieron muchos triunfos, que es los que vamos a ver, que fue el legado que Cristo nos dejó en la cruz del Calvario, ¿sí? Vamos a decirle al Señor, ¿verdad?, que estamos tan agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hay algo glorioso, hermano, por el cual Jesús fue llevado a la cruz, ¿sí? Y uno de ellos, porque el pueblo aceptó sus milagros, ¿sí? El pueblo de Israel aceptó sus milagros, las multitudes lo seguían porque estaban agradecidos, pero cuando Cristo predicaba, ahí fue donde estaba el rechazo de su palabra, ¿sí? Y fue por eso que Él fue llevado a la cruz, y especialmente cuando Él decía, yo soy la resurrección y la vida. Y ellos sabían que eso vendría en el tiempo postrero y que eso solo le correspondía a Dios dar la resurrección en aquel día. Y eso también trajo un problema para el Señor, ¿verdad? Y deciden un día viernes, ¿verdad?, llevarlo, culparlo y llevarlo a la cruz del Calvario, donde lo iban a exhibir públicamente, ¿sí? Ese era el trabajo de Satanás, avergonzar a través de él a la humanidad, ¿sí? Se cree que cuando crucificaban a alguien, lo dejaban en la cruz, ¿sí?, para que las aves de rapiña vinieran y devoraran los cuerpos. Pero Jesús había ganado popularidad, había ganado muchas personas importantes. Y entre uno de ellos estaba Nicodemo, que era el principal de la sinagoga. Había otro también, Juan de Arimatea, creo que se llama. Sí, José de Arimatea, que también era un hombre muy importante y muy pudiente. Entonces, cuando ellos se acercan a pedir el cuerpo de Jesús para sepultarlo, los gobernadores, las leyes de aquel entonces, las autoridades, cedieron a eso, ¿sí? Porque tuvieron miedo a que hubiera una turba, hubiera alguna situación al no cederle el cuerpo a estos hombres tan importantes. Pero el principal objetivo era poner a Jesús en la cruz del Calvario. Y quiero hablarles de esto porque tal vez nosotros desconocemos la historia de lo que sucedía en las crucifixiones, ¿sí? Usted ve, a nosotros nos pintan un Cristo crucificado y lo ve que está cubriendo sus partes. Pues en la realidad no fue así. Jesús lo exhibieron desnudo públicamente, porque el objetivo era avergonzarlo, ¿sí? Y eso nos lo narra cuando dice que los soldados
le despojaron de la ropa y echaban suertes sobre ella. Por lo tanto, se cree que Jesús estaba completamente desnudo para que él sintiera vergüenza, porque era el objetivo de llevar a un criminal, porque eran los criminales los que llevaban a la cruz del Calvario, y el objetivo era que la gente lo viera y se avergonzara el que estaba siendo sacrificado. Amén. Pero más sin embargo, Jesús, cuando vio esta situación, que aquellos estaban viendo, jugando con sus ropas, él eleva una oración, que es el primer clamor que él hace desde la cruz del Calvario, ¿sí? Y él, en vez de injuriar contra los que lo estaban sacrificando, porque casi siempre los que estaban siendo sacrificados le tiraban maldiciones a los soldados, ¿sí? Porque los soldados cumplían con una responsabilidad, ¿sí? Ellos tenían que cumplir al pie de la letra, torturar lo más que se pudiera al delincuente. Entonces Jesús, la mayoría injuriaban contra ellos, les decían maldiciones, pero Jesús antes de morir dijo algo tan maravilloso, que fue una de las primeras expresiones y fue una de las primeras oraciones que él hizo desde el Calvario. Y dijo estas palabras: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Sabiendo, no pidió justicia, porque él pudo haber dicho: Señor, no es justo que yo esté aquí. Aplica la justicia sobre ellos. Y él dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el Señor expiró en aquel momento. Por eso me encanta esta primera expresión, porque son 3 expresiones que se dan en el Calvario y en su resurrección: el amor, el perdón y el poder de la resurrección. Son 3 cosas importantes que Dios le ha dejado a la iglesia. Una iglesia sin amor no puede caminar. Una iglesia sin perdón no puede avanzar. Una iglesia sin la autoridad de Dios no puede avanzar. Y esto quedó plasmado en la cruz del Calvario. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Y vamos a entrar. Yo quiero darle el texto bíblico, San Juan, capítulo 12, del 27 al 30, que es donde él anuncia su muerte, ¿sí? Él mismo anuncia su muerte, porque lo importante de esto es que él declara que a él nadie le quitó la vida, ¿sí? No fueron los romanos, no fueron los religiosos. Él dijo: porque yo pongo la vida, ¿sí? Él humanamente cedió a que eso sucediera. Dice: ahora está turbada mi alma. Mira la situación que tenía Jesús a pocas horas de ser llevado al Calvario. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Él se hace esta reflexión: sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Él reconocía que los profetas habían anunciado su muerte 600, 700 años atrás. Y él entendía las escrituras. Decía: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Y la multitud que estaba ahí había oído la voz. Decía que había sido un trueno, ¿sí? Escucharon la voz de Dios como un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. El mensaje de la cruz era para la humanidad, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La resurrección tiene un poder glorioso. A través de la resurrección, Él nos atrajo a Él. Y decía esto dando a entender
de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?, se preguntaba la multitud. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, anunciando su muerte. Vosotros andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendáis la tiniebla, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas os habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Padre, bendice tu palabra en esta hora, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, Señor, para poder traer este mensaje a tu pueblo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a leer la introducción, hermano. Vamos a poner un poco de la introducción allí. En la cruz se condenaban los grandes delitos en los tiempos de Jesús. La cruz era para los más perdidos, para los más delincuentes, ¿sí? Para ellos fue establecida la cruz. Era una maldición ser crucificado en una cruz. Pero en una de esas cruces murió el hombre más santo que ha nacido y vivido sobre la faz de la tierra. Dice: la cruz, que era un símbolo de vergüenza, se convirtió en la más grande esperanza para la humanidad. Dios puso nuestro pecado sobre su Hijo y los condenó. Por eso la agonía de Cristo fue mayor. Cristo no hubiese sufrido mucho si no hubiese llevado todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados. Jesús los llevó. Por eso la Biblia dice que Él se hizo maldición a causa del pecado de nosotros, ¿sí? Dice, y lo condenó. Por eso la agonía de Cristo fue mayor. Él recibió la descarga de toda la ira divina, ¿sí? Por eso hay un momento que Jesús dice: Señor, ¿por qué me has desamparado? Muchos creen que era tanto el pecado que iba sobre Jesús que Dios no pudo tener los ojos fijos sobre su muerte, sino que algunos dicen que Él hizo esto para no ver el pecado que el mundo estaba llevando. Por eso Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Él llevó todas las cargas, llevó todo el pecado de toda la humanidad. Dice, la cruz, sinónimo de maldición, Cristo la convirtió en la bendición de la cruz. En la cruz Cristo ganó grandes triunfos que deben de ser proclamados. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Démosle un aplauso al Señor, ¿sí? Estos triunfos, dice el primero: Jesús despojó a Satanás y sus demonios. Primer punto: en la cruz Jesús despojó a Satanás y sus demonios. Miren lo que dice el versículo, Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuánto damos gloria al Señor? El primer triunfo fue que Jesús despojó a Satanás y sus principados. Despojarlo quiere decir quitarle toda autoridad que él tenía sobre la gente. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Que él tenía sobre la humanidad a través del pecado. Él en la cruz, llevando las cargas de toda la humanidad, él despoja a Satanás y lo deja, gloria al Señor, avergonzado. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta noche? Mire, inciso A, dice: la muerte de Cristo le quitó el dominio a Satanás. La muerte de Cristo le quitó el dominio a Satanás. Colosenses 1:13. Miren lo que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Miren,
Qué maravilloso cuando podemos entender que la muerte de Cristo le quitó el dominio a Satanás. Dice que nos trasladó, ¿sí? Usted sabe, Jesús lo declaraba y les decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿sí? Jesús era conciso en lo que decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿sí? El pecado eran las tinieblas, ¿sí? Las tinieblas, Satanás tenía potestad sobre la humanidad, sobre la gente que andaba en pecado. Entonces, él le dice claramente que él, gloria al Señor, la muerte de Cristo le quitó el dominio a Satanás. Nos trasladó, ¿qué dice? De la luz de las tinieblas a su luz admirable. Nos trasladó de la muerte a la vida. Ese fue el primer triunfo que Jesús nos dio con su muerte en la cruz del Calvario. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Ya no estamos muertos. Ya no andamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que Él nos dio vida. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Su muerte nos dio vida. Si Él no hubiese muerto, nosotros no tuviésemos vida. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Miren lo que dice. La muerte de Cristo es la esperanza para los que viven bajo el dominio de Satanás. Para aquellos que no conocen a Jesús, la cruz y su muerte es la única solución que ellos tienen. No hay otra. No hay otra salida. La cruz es el camino, ¿sí? La cruz es la escalera para poder llegar, gloria al Señor, y que Satanás quite el dominio que tenía sobre nosotros. ¿Cuántos damos gloria al Señor por ese triunfo? Que ahora Satanás fue vencido para que nosotros seamos libres para la gloria de su nombre. Amén. Qué maravilloso, hermano, cuando podemos entender qué fue lo que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? Porque es importante saber qué Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿Cuáles fueron los triunfos que Él nos dio, verdad? Porque la iglesia tradicional, yo me recuerdo cuando estaba un jovencito, yo estudié en un instituto católico, ¿sí? Y los domingos me ponían a leer un papel ahí, ¿verdad? Me daban una cita bíblica. Yo cuando recuerdo eso, dijo, híjole, ¿dónde estaba? ¿Sí? Y cuando bajaba, pues era un muchacho de unos 17, 18 años y en la puerta de la iglesia encendía el cigarro. Pues nadie me decía porque Cristo había muerto por mí, ¿sí? Y el día de Semana Santa, pues nos ponían una película. No sé si aquí hay de esa época todavía, cuando las películas eran unos rollos grandotes y se ponían en un proyector. Y a veces cuando la película se rompía había que repararla, ¿sí? Y nos quedábamos hasta media hora mediante pegaban el rollo, ¿verdad? Para seguir dando. Y nos presentaban estas películas que nos hacían llorar, ¿sí? Nos hacían ir compungidos después de la película. Pero al otro día, pues usted sabe, ya estábamos en las playas ingiriendo licor y haciendo tantas cosas porque nunca nos explicaron qué realmente era la muerte que Cristo nos dejó en la cruz del Calvario. ¿Cuáles fueron los triunfos? Porque la cruz del Calvario no fue una derrota. La cruz del Calvario fue una victoria para la humanidad. Fue una victoria para el mundo, ¿sí? Lo que pasa es que el mundo no lo entiende. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta noche? Démosle un aplauso fuerte a Él. Mire, dice, la derrota de Satanás fue exhibida públicamente. Satanás quiso avergonzar a Cristo llevándolo a la cruz. Y la Biblia nos enseña que el que fue avergonzado en la cruz del Calvario no fue Cristo, fue Satanás. Se lo voy a mostrar. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades les quitó el poder, ¿sí? Le quitó el poder a Satanás de la muerte, del imperio de la muerte, ¿sí? Le quitó la potestad, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por eso cuando Jesús expira en su humanidad, dice la Biblia que el cielo se oscureció, ¿sí? Las tinieblas quisieron celebrar
gracias, quisieron celebrar la derrota de nuestro Señor Jesucristo. Pero a mí la Biblia me enseña que el que fue avergonzado fue Satanás, porque los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Había un viernes, pero vendría un domingo. El día sábado fue oscuro. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Me imagino que fue el día más largo para los discípulos, que fue el día más largo para la humanidad. Pero el día domingo Dios nos tenía reservado la mayor victoria de la iglesia, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos gloria a Dios en esta hora? Mire qué maravilloso. Inciso A. La muerte vergonzosa de Cristo fue la más grande humillación de Satanás. Ser humillado en la cruz fue la humillación más grande que Satanás tuvo. Y dice, transformó un instrumento de tortura en un altar de gracia. La cruz era un instrumento de tortura y Él lo convirtió en un altar de gracia. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta maravillosa noche? Lo que se creía que vendría la muerte, Dios nos dio vida con su muerte en la cruz del Calvario. Ahí había un altar en la cruz del Calvario. Por eso yo puedo entender a la luz de la palabra que aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que subió, hermano, a la cumbre, que llegó hasta lo más alto y está ya sentado a la diestra del Dios Padre, porque la cruz lo elevó a ese nivel. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Mire, transformó un instrumento de tortura en un altar de gloria. Qué maravilloso cuando entendemos, hermano, que lo que iba a ser vergonzoso para Cristo, Satanás quedó avergonzado. Que un lugar de tormento Dios lo convirtiera en un lugar de gracia. Mire lo que dice el inciso 3. Jesús triunfó en la cruz al atraer al pecador hacia sí mismo. Inciso A. La cruz de la derrota es la cruz de la atracción. Allá en la cruz fuimos atraídos todos. Juan 12:32. Dice, y yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En el Calvario fuimos atraídos nosotros a través de su muerte. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Amén. No fue decisión nuestra, fue decisión de Dios ser atraídos al Calvario para poder encontrar la salvación de nuestra vida. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor en esta hora? Dice el B, inciso B, todos los que hemos creído seremos reunidos con Él. ¿Cuántos creen que vamos a ser reunidos con Él? Que ese fue el mayor triunfo en la cruz del Calvario. Su muerte nos promete en aquel día reunirnos con Él. Eso lo encontramos en 2 de Tesalonicenses 2:1. 2 de Tesalonicenses 2:1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano. La cruz fue el puente para podernos encontrar con Él. Nadie, absolutamente nadie puede ir a Él si no es a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cuánto damos gloria al Señor? No es a través de obras, no es a través de todo lo que nosotros podamos hacer. Eso no tiene ningún valor. Fue el sacrificio de Cristo el que nos va a llevar a su presencia. ¿Cuántos adoramos a Dios en esta noche? Démosle un aplauso fuerte al Señor. Mire, todos los que hemos creído seremos reunidos con Él. C. La cruz es el fin del pecado. Mateo 11:28.
28. La cruz es el final del pecado. Todos los que estamos aquí en esta noche cometemos falta, pero sus pecados han sido sepultados en lo más profundo del mar. En la cruz del Calvario, Dios llevó sus pecados. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Por eso Él dice, vengan a mí, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. En la cruz del Calvario, Cristo llevó todo nuestro pecado. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Ya no cargamos con Él, ¿sí? Ya fuimos libres para la gloria de su nombre, ¿sí? Por eso usted no le puede decir a ningún hijo de Dios, usted no le puede decir hijo del diablo, usted no puede decirle esas expresiones, porque nosotros tenemos un papá que se llama Jesucristo. Éramos hijos de Satanás, amén, pero el Señor dio su precio y nos adoptó como hijos en la cruz del Calvario. Por eso usted a nadie, a ningún hermano, por muy mal que lo vea, usted no le puede decir hijo de Satanás, hijo del diablo. No, porque el que pagó el precio por mí fue Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? A su nombre. ¡Qué triunfo nos dio Jesús al quitar su pecado! Usted no merecía. Yo no merecía. Yo cuando veo mi pasado, yo hasta el día de hoy yo le sigo pidiendo perdón al Señor. Siendo lo que fui, Él se atrevió a decir, Padre, porque solo el Padre tiene el perdón. Eleva sus ojos y le dice, Padre, perdónalo. No sabe lo que hace. Por eso cuando yo veo mi trayectoria, y usted también puede ver su trayectoria, que su pasado no le atormente, usted ya se lo entregó a Jesucristo en la cruz del Calvario. Me recuerdo hace mucho tiempo atrás, cuando era un muchacho, unos 17, 18 años de edad, no entendía el mensaje, no permitía que nadie me predicase el evangelio. Tengo que pedirle perdón a los testigos de Jehová porque sufrieron mucho conmigo. Sí, que Dios, cuando llegue allá, le voy a decir, Señor, perdóname por lo que hice. Pero no le permitía a nadie predicar el evangelio. Pero Dios me tenía a usted y a mí en sus pies. Le cuento, caminando, yo soy de un puerto, o crecí en un puerto, donde el pecado son las 24 horas. Es un puerto donde no se duerme, hay droga, hay prostitución, hay alcoholismo, hay de todo. Y por esas calles caminaba este muchacho que hoy ve aquí, con 63 años. Pero, en cierta oportunidad me recuerdo, estoy entrando a un nightclub y aparece unos jóvenes que se estaban graduando de la Politécnica, que es una escuela militar donde cuando ellos se gradúan salen de tenientes, subtenientes, son oficiales del ejército. Yo voy entrando y ellos vienen saliendo, pero cuando yo voy entrando, ellos topan conmigo. Y yo tropiezo con ellos y uno de ellos cae. Y los otros dos que iban con él agarraron el arma y me la pusieron en la cabeza. No sé, cuando yo entiendo esto, digo, Señor, pero qué valor tenía yo delante de él. Ahí pude haber muerto en aquel momento. Y me sorprendo porque aquellos muchachos alaron, casqueó o se encascabilló la pistola. No sé qué fue lo que pasó. Pero quiero decirle algo en esta maravillosa noche. Cristo tenía un plan para tu vida. No importando la magnitud de tu pecado, no importando quién tú eras, Él levantó su voz a los cielos y dijo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Tal vez aquí en esta noche
Hay alguien que tal vez pasó un momento difícil, que pudo haber muerto en un accidente, que pudo haber sido abortado cuando era un niño o una niña, pero estás aquí porque en el Calvario estaba escrito tu nombre. No te ibas a morir sin antes recibir el sacrificio de Cristo y ser salvo para la gloria de su nombre. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor en esta hora? A veces tenemos una expresión que decimos: cuando yo vine a Cristo. No, Cristo vino a mi vida. El perdido era yo, ¿sí? Cristo no andaba perdido, el perdido era yo. Entonces, cuando Cristo pone los ojos, porque la Biblia dice que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Antes de que usted ocupara ese cuerpo que usted tiene, este cuerpo que yo tengo, ya mi nombre estaba clavado en la cruz del Calvario. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta noche? Démosle un aplauso fuerte a Él. Amén. La cruz fue el final del pecado. Sus pecados fueron borrados. Así que no escarbe más. No ande escarbando por ahí. No, ya fue sepultado. Y para que usted no pueda ir a escarbar, fueron sepultados en lo más profundo del mar, ¿sí? Así que ya Cristo limpió el pecado de nosotros. Mire, el triunfo de la cruz abrió un camino para todos los hombres. La cruz reveló el lugar para el pecador arrepentido. Lucas 23, 42 y 43. En el Calvario, en el momento que Él está muriendo, ocurre la primera salvación del primer ser humano. Y yo me pregunto, y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el momento que Él está a punto de morir, ocurre la primera salvación. Un delincuente que en ese momento se arrepiente, no asistió a ninguna iglesia. El día que se presente alguien, van a preguntar: ¿a qué iglesia iba? Pues no, yo no sé de iglesia. ¿Y cuándo te bautizaste? Mucho menos, ¿sí? Y diezmaste. No, pues no tuve tiempo. ¿Y quién te dijo que tenías que estar aquí? Alguien que estaba muriendo y me dijo que yo hoy estaría con Él en el paraíso. Él fue el que me dio la salvación. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Démosle un aplauso fuerte a Él, ¿sí? A veces nosotros ponemos tantas cosas, ¿no? Que tiene que hacer esto, que tiene que ir allá, que tiene que estudiar, que los 7 puntos de esto. No, la salvación es tan sencilla como arrepentirse en ese momento que está muriendo. Si alguien se arrepiente, va a la presencia del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Démosle un aplauso fuerte al Señor, ¿sí? La cruz se convirtió en el lugar para salvar vidas. Aquí vemos la primera salvación. Y el inciso C dice: la cruz de muerte se convirtió en cruz de vida. En la cruz no hubo muerte, hubo vida. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Jesús en ningún momento estuvo muerto. La tumba no pudo con Él. Mientras Él fue sepultado, Él dice que descendió a las partes más bajas de la tierra a anunciar este glorioso evangelio, para que todos aquellos que habían muerto bajo la ley se arrepintiesen. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Démosle un aplauso al Señor. Por eso la ley no salva, salva la gracia. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta hora? Cristo, la cruz de muerte se convirtió en cruz de vida. Con esto concluimos. Hubieron muchos reyes que usaron coronas, monarcas que cortaron miles de vidas y ríos de sangre humana. Cristo llegó a ser rey en su muerte y con una simple corona de espinas llegó a su reino por la puerta de la tumba.
y ascendió a su trono por los escalones de la cruz. No se puede llegar al cielo si no es por los escalones de la cruz. Por eso nosotros estamos ahí. Cada vez que usted quiera retroceder atrás, mire al Calvario, donde a usted le dieron la victoria. Démosle un aplauso al Señor en esta hora, donde Cristo nos hizo libres, donde Cristo nos entregó por nosotros. Alabado sea su nombre. Esa cruz se convirtió, gloria al Señor, en las escaleras para subir al reino de los cielos. Esto fue lo que catapultó a Jesús ir a la diestra del Padre, y esa misma cruz es la que nos va a llevar a través de Cristo a gobernar juntamente con Él. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Démosle un aplauso fuerte a Él. Póngase de pie.